vamos a presentar lo que es eso, avances, todavía es documento de trabajo, todavía vamos a discutirlo más. Se acaba de incorporar al equipo la maestra Candelaria, desde ayer la presentaron, allá está por aquel lado. Entonces, con su ayuda, con su valiosa ayuda, creemos que esto se tiene que fortalecer, porque esa es la idea. Y por supuesto con la ayuda de ustedes, ¿no? Porque son, al final de cuentas, la voz más informada en tanto están directamente con los grupos todavía, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, miren, vamos a ir contextualizando. Recuerdan ustedes que el día de ayer en la presentación que hacían las compañeras se hablaba de que el plan de estudios se organiza en trayectos. Entonces, uno de los trayectos es el de preparación para la enseñanza. Derivado de ese trayecto de preparación para la enseñanza es que se estructura esta propuesta de matemáticas para maestros, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué elementos tenemos. Adelante, maestro. Esta diapositiva también la hemos estado retomando. Ayer ustedes, si recuerdan, la presentó también la doctora Ofelia, es una diapositiva que organizó la maestra Marcela Santillán, en esta idea de ir como que clarificando los retos, los problemas y limitaciones, y nosotros nos centramos principalmente en esta parte que tiene que ver con los niveles de logro de aprendizaje de los alumnos de educación básica y media. A continuación voy a presentar algunas ideas en ese sentido que ustedes también ya conocen y ya reconocen la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las escuelas de educación básica y bueno, la implicación que esto tiene en el proceso de formación de profesores, ¿sí? Entonces, eso lleva a esta política integral. Tres elementos retomamos, tres elementos de contexto que justifican esta problemática en la enseñanza de las matemáticas. El primero tiene que ver con los resultados de PISA, ¿sí? Y a lo mejor diríamos, bueno, la licenciatura en educación primaria, pues si PISA es para secundaria. Bueno, nosotros partimos de una hipótesis elemental y que además ustedes dirán si están de acuerdo o no. Para que nuestros estudiantes estén en condiciones de resolver el tipo de problemas matemáticos que plantea PISA, tienen que tener una trayectoria académica desde preescolar, primaria y secundaria que les posibilite para tener esas competencias matemáticas. Y ahí es donde entra la parte fuerte de los 6 años de educación primaria en la enseñanza de las matemáticas. PISA define la competencia matemática como esa capacidad de un individuo para analizar, razonar y comunicar de forma eficaz a la vez de plantear, resolver e interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones que incluyen conceptos matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo. Además, esta competencia tiene que ver con la capacidad para identificar y entender la función que desempeñan las matemáticas en el mundo, emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con las matemáticas de forma que pueda satisfacer las necesidades de la vida diaria de un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. ¿Por qué recuperamos este concepto? Porque aquí creo que hay líneas centrales de lo que pueden ser las competencias que también debe desarrollar el profesor. Ayer comentaba la maestra Marcela, ¿cómo alguien puede desarrollar una competencia que no tiene? Hay ciertas dificultades, ¿no? Si yo no soy buen resolutor de problemas, bueno, pues tendré algunas dificultades para hacerlo. Y luego el otro compromiso, una cosa es ser resolutor de problemas y otra cosa es saber plantear, saber diseñar problemas matemáticos adecuados a cierto contenido matemático. Entonces, en esos términos, creemos que aquí empiezan a deslizarse algunas ideas de lo que pueden ser las competencias para los futuros profesores también. Ustedes pueden apreciar, no sé si alcance a ver desde por ahí atrás, los resultados de manera comparativa en PISA 2003, 2006 y 2009 en matemáticas. Y ahí hay un problema serio, ¿no? Hay un problema serio. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes de secundaria, la gran mayoría se ubica en niveles inferiores. Porcentajes en los niveles bajos, menores a 1. O sea, son altos los porcentajes, menores o iguales a 1. ¿Y qué significa menores o iguales a 1 en términos de PISA? Que solo pueden resolver problemas matemáticos en los cuales la información está totalmente dada. O sea, si le ponen información ahí que sí es relevante, ya el niño como que, pues, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿No? O sea, ya se pierden. Entonces, más allá de si estamos de acuerdo o no con la forma de evaluación de PISA, etcétera, etcétera, de una u otra forma es un indicador de que hay una situación a revisar ahí, ¿sí? Ese es el primer elemento del contexto. Segundo elemento, maestro Abraham, por favor. Comparativo de resultados de la aplicación de la prueba enlace en matemáticas.
recuperamos 2006, 2007 a 2010. Y vean ustedes, si suman rápidamente los resultados entre insuficiente y elemental, el porcentaje se dispara en algunos casos hasta el 70%, ¿no? Y en algunos casos más, ¿sí? 2010 tenemos 40, 50, 65%, por ahí 66%. Es decir, más del 60%, si quisiéramos generalizar, de nuestros niños, de acuerdo a los resultados de prueba enlace, están en un conocimiento elemental de matemáticas. Y es un comparativo entre lo internacional, que es PISA, y lo nacional, que es enlace, como elementos de contexto. Y finalmente, por encargo de la Comisión Especial de Educación de la Cámara de Diputados, se les pidió a 3 investigadores, recuperé solo los apellidos, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, Castro, Curiel y Ruiz de Velasco, de 2010, que hicieran una revisión, un análisis del plan de estudios 1997, y de ahí recuperamos esas dos conclusiones a las que ellos llegan. La primera conclusión a la que llegan, dice: desde nuestro punto de vista, la nueva circunstancia del plan de estudios guarda un desequilibrio en el que, frente al conocimiento pedagógico, que es un enorme cuerpo de saberes y sin duda necesario para los futuros profesores, queda en desventaja el dominio indispensable de las asignaturas y contenidos del plan de estudios de educación primaria: matemáticas, español, ciencias naturales, historia, geografía, etcétera, para la tarea de enseñanza en el aula. Es decir, primer asunto que ellos quedan, la desventaja del dominio indispensable de las asignaturas, es decir, el contenido. Segunda situación, enfatizan lo siguiente: es contradictorio y paradójico aspirar a un desarrollo científico y tecnológico vigoroso y sólido sobre una base educativa endeble en términos de bajo nivel de dominio disciplinario de los docentes de educación básica, que a su vez serán transmisores de una cultura científica y académica superficial e inconsistente. Cita de ellos. O sea, no estoy afirmando yo algo en ese sentido, cita de esta comisión especial. Entonces, esos 3 elementos de contexto dicen: a ver, entonces, ¿por dónde podemos ir entrando a la situación? ¿Qué tipo de cosas qué debe de saber el profesor de la licenciatura en educación primaria, el licenciado en educación primaria, para decir que es competente en matemáticas o matemáticamente competente? ¿Sí? Y eso nos lleva a lo siguiente. 3 cosas, pues, como fundamentales en la formación del docente como un profesional de la educación: dominio de los saberes disciplinarios, que son objeto de aprendizaje y de enseñanza en los distintos niveles educativos. O sea, el profesor tiene que saber su materia de objeto de enseñanza. La pregunta es cómo la va a aprender o cómo la va a resignificar. En el caso de nuestros estudiantes, que no se nos olvide que, bueno, todos lo sabemos, ya han cursado como mínimo 12 años de educación obligatoria. Digo como mínimo por si alguien no fue a preescolar, ¿verdad? Pero aún así, bueno, serían 2 hasta 14, ¿no? Dependiendo de los años de preescolar. Entonces, ya saben algo de matemáticas, ya saben mucho de matemáticas, incluso en algunos casos. Aún así, el dominio de los saberes disciplinarios, dominio de los saberes pedagógicos que le permitan fundamentar e instrumentar su práctica docente: pedagogía, didáctica, psicología, evaluación. Eso está contenido en el plan que ya nos presentaron. Y capacidad de actuar. Ahí recuperamos esta diferencia. Según Tardif, hay una diferencia entre saber hacer y saber actuar. Saber actuar implica esa autonomía y esa toma de decisiones con responsabilidad. Entonces, esos son algunos elementos que se están, de manera general, que se están pidiendo. A partir de eso, nosotros articulamos, o vamos a ir articulando lo que es la propuesta de matemáticas con las competencias profesionales del plan de estudio que ya nos presentó el equipo de la maestra Claudia, la maestra Laura y ahora la maestra Carmen. Ok, gracias. 4 competencias, creemos que los cursos de matemáticas tienen que articularse o tienen que ir abonando al logro de esas 4 competencias profesionales, el curso de matemáticas. ¿Cuáles? Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto y desarrollar los planes y programas de educación básica. Innegable. Si es una competencia profesional, desde matemáticas se tiene que abonar para que el estudiante licenciado en educación primaria sepa hacer esto, ¿sí? Sepa vincular la matemática con el diseño de planeaciones para trabajarlas en sus salones de la escuela primaria, en este caso.
Segunda competencia profesional a la que está apuntando matemáticas. Desarrolla el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Innegable, en el plan de estudios, en el plan y los programas de educación básica, pues ahí está la matemática. Ahí está. Entonces el estudiante tiene que conocerlos, tiene que contribuir a su desarrollo. Habría que ver si a su transformación también, bueno, ya se verá más adelante, si es posible ello. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje para mejorar su práctica profesional. Es otra de las competencias profesionales, lo van a ver ahorita en la propuesta de los cursos, en qué medida el matemáticas también le va apuntando al logro de esa competencia. Y finalmente, aplica los conocimientos disciplinarios en el desarrollo de la práctica docente, bueno, matemáticas. ¿Sí? Entonces, eso lleva a la siguiente propuesta formativa. Lo anterior era así como que para ir ubicando dónde está inserta, qué cosas hay que irle dando. ¿Sí? Principios generales de la propuesta. Los docentes en formación, o sea, partimos de la idea de que los docentes en formación tienen un doble compromiso durante toda su carrera. Fortalecer sus propias competencias en los diversos campos disciplinarios y didácticos, pero a la vez tienen la necesidad de construir, ya sea revisar, investigar, dotar de sentido, las estrategias necesarias para apoyar a los niños en la construcción y desarrollo de sus competencias, en este caso también matemáticas. Es decir, el profesor al mismo tiempo que tiene que fortalecer lo que él sabe de matemáticas, lo que él sabe de didáctica de las matemáticas, por ejemplo, también tiene que construir esas estrategias para ayudarle a los niños en la escuela primaria a desarrollar esas competencias matemáticas. ¿Sí? Es un principio del que partimos. Segundo, el centro de la formación matemática de los futuros profesores es la identificación y estudio de las problemáticas de enseñanza y aprendizaje. Desde una acepción más amplia podemos decir que el centro es el tratamiento didáctico de las problemáticas de enseñanza de las matemáticas. Si recuperar, ¿qué problemáticas hay en la enseñanza de las matemáticas en mi salón, en mis grupos que he estado practicando? Vamos a estudiarlas para buscar alternativas de solución. Se requiere un profesional matemáticamente competente, pero a la vez que conoce la materia objeto de enseñanza, logre construir las competencias didácticas necesarias para gestionar los procesos de aprendizaje en su salón de clase. Sin embargo, ambos conocimientos matemáticos y didácticos deben articularse para conformar un conocimiento didáctico del contenido, de naturaleza cualitativamente diferente a los otros, en tanto los integra en un conocimiento específico del profesor que enseñará matemáticas en la escuela primaria. Es decir, partimos que la idea es que se vaya articulando lo matemático, lo didáctico, etcétera, en algo que le oriente específicamente cómo trabajar matemáticas en la escuela primaria. No que aprenda matemáticas por un lado, conocimientos pedagógicos por otro lado y a ver a qué horas los articula, ¿no? Sino que en el mismo curso se vayan buscando las formas de que nosotros hagamos un curso de tal suerte que al estudiante le quede claro cómo se articulan ambas cosas. ¿Sí? Cómo en la misma gestión de un proceso se va dando esa articulación. El énfasis pues estará puesto en esa articulación entre el dominio disciplinar y la formación didáctica específica en la construcción de ese conocimiento didáctico del contenido, pero propiciando el desarrollo de un profundo conocimiento de las matemáticas escolares desde un plano que permita una articulación con los conocimientos del nivel educativo inferior y superior. Es decir, que el licenciado en educación primaria también sepa qué pasa en preescolar, porque es el antecedente inmediato, lo que va a ver, pero también sepa qué pasa en secundaria, de tal suerte que pueda construir puentes, por llamarlo de alguna manera, que no permitan o que posibiliten para que los estudiantes no den un salto al vacío entre las formas como se enseña en educación primaria y luego lo que hacen en secundaria y que el estudiante se queda así como que lampareado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Y ahí va una idea que más adelante vamos a desarrollar, que tiene que ver con este conocimiento prealgebraico y estas situaciones para ir articulando esas cosas. ¿Sí? Componentes del conocimiento profesional según Val y otros. El profesor de matemáticas tiene en esa doble vertiente, el conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico del contenido, como mínimo tendría que conocerlo en esas seis esferas. El conocimiento del contenido desde un conocimiento común del contenido, es decir, lo que cualquier ciudadano sabe de matemáticas, pero el profesor no puede quedarse ahí, en lo que cualquier ciudadano sabe. Tiene que ir a un conocimiento propedéutico, esa es la categoría que utilizan, que es más específico para reconocer lo que está pasando en salones de clase.
procesos de aprendizaje en matemáticas, etcétera. Y un conocimiento especializado del contenido. Esta idea de un profundo conocimiento va más allá, más allá. No solo que el estudiante resuelva una situación problemática y ahí se termina todo el asunto. No, sino resuelve una situación problemática y luego cómo podemos extender ese concepto matemático hacia las propiedades de la misma matemática. Es decir, en una doble dimensión, la matemática como herramienta que permite resolver problemas, pero a la vez la matemática como objeto de estudio en sí misma, que tiene propiedades que el estudiante tiene que conocer para poder comprender todos los procesos de aprendizaje de los niños también. Por el otro lado, el conocimiento didáctico tiene que ver con la articulación entre el conocimiento del contenido y de los alumnos. Partimos de que no aprenden de la misma manera los niños, no solo entre diferentes asignaturas, sino en la misma matemática entre diferentes tipos de saberes. No aprenden de la misma manera aritmética que geometría, por ejemplo. Entonces tiene que ver ahí esa articulación entre el contenido y los alumnos para poder reconocer errores, obstáculos, procesos de aprendizaje, etcétera. ¿Sí? La otra parte, entre la articulación entre el contenido y su forma de enseñanza. Una situación didáctica, un plan de clase no se organiza de la misma manera si va a trabajar con escuadras, etcétera, en geometría, que si va a ser una situación de número o si va a ser alguna de probabilidad. Entonces tiene que ver cómo está eso. Pero además, la enseñanza también, el estudiante tendrá que ir reconociendo de manera gradual o de manera progresiva cómo está estructurado el plan de estudios que va a trabajar, cómo se van dando los diferentes pasos de un grado escolar a otro, en el mismo grado cómo va complejizándose el contenido, etcétera, ¿no? para que esté armado en ese sentido. Y finalmente el sexto elemento, el conocimiento del contenido y del currículo. Bueno, ya se articula con el anterior, se articula con el anterior. O sea, definitivamente son componentes que hemos estado considerando. Partiendo de esos principios, logramos estructurar 5 competencias que en la ocasión anterior se las presentamos ya de manera general. Vamos a leerlas de nueva cuenta y ahí en esa parte ustedes nos ayudan a ver si se articula con lo anterior, con esta idea de competencia matemática de PISA, etcétera. Hemos revisado algunas competencias también de otros autores, como uno de apellido Goñi, que yo sé que varios de aquí lo han leído porque incluso la maestra Laura me volvió a recuperar ese libro que se me ha perdido en versión electrónica, sé de otros compañeros que lo han revisado. Hay un libro sobre competencia matemática y de ahí también hemos ido recuperando algunas ideas para estructurar esas competencias. Primera competencia a desarrollar en matemáticas. De manera general, a lo largo de los 5 cursos, se plantea que los estudiantes diseñen propuestas que articulen los conocimientos pedagógicos y disciplinares a partir del análisis de diferentes perspectivas teóricas en didáctica de las matemáticas vigentes en el contexto internacional. Es decir, el diseño de las propuestas, el diseño de planes de clase o de proyectos más amplios, etcétera, según cómo se vaya articulando, la idea es que no lo haga el estudiante desde la empiria, sino que revise que hay un campo de producción específico en didáctica de las matemáticas de diferentes perspectivas y que a partir de allí él pueda fundamentar el por qué lo está haciendo de una determinada manera. ¿Sí? Y no solo porque así me dijo mi asesor de matemáticas, no. O sea, generar cierta autonomía implica que el estudiante también tenga cierto conocimiento de los fundamentos del por qué lo hace de esa manera. Entonces, en esos términos va esa primera competencia. Sí que diseñe, pero que también fundamente el por qué diseña de esa manera. ¿Sí? Segunda competencia, plantea y resuelve problemas con números naturales, enteros, racionales e irracionales en diferentes contextos, abordando ramas como aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística para contribuir al logro de las competencias matemáticas en sus estudiantes y al dominio de los conocimientos propios del nivel de educación primaria. ¿Sí? Aquí ya en alguna plática encontramos alguna posible dificultad en la redacción, entonces es posible que ajustemos esta competencia un poco más, porque bueno, la idea es que el futuro licenciado al resolver problemas no necesariamente contribuye al logro de las competencias de los estudiantes, ¿sí? Pues él lo resuelve y ya está, o al simplemente enseñarlos no, pues los diseña y no con eso contribuye, pero la idea es que al lograr esto, el profesor, la meta final sea que contribuya al desarrollo de la competencia matemática de sus estudiantes, por supuesto mediado por la primera competencia, o sea,
si sabe plantearlo, si sabe resolver, etcétera, eso le permite diseñar propuestas para gestionar con los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la competencia sea lo suficientemente clara para que no deje lugar a duda, ¿no? Adelante. 3 competencias más. Formula argumentos en 3 diferentes niveles: explicar, justificar y demostrar, para contribuir a la formalización matemática de los contenidos escolares. O sea, creemos que los estudiantes tienen que poder demostrar incluso algunas ideas en matemáticas, construir esos argumentos, etcétera, etcétera. 4ª competencia: representa, interpreta y procesa información matemática proveniente de diversas fuentes con la finalidad de explicar fenómenos económicos y sociales contextuales. Varias cosas se encierran en esta competencia. Recuerdo que en una ocasión alguien ponía el ejemplo, dice, bueno, luego nos entregan los resultados de X evaluaciones y no lo saben interpretar los muchachos. ¿Qué quiere decir este montón de números que vienen aquí en estas columnas, etcétera, etcétera? Creemos que los estudiantes tienen que tener esa competencia para interpretar, para procesar, para también leer su realidad matemática, y que al mismo tiempo eso les dé insumos para, al recuperar el contexto matemático, social, ellos puedan de ahí diseñar a lo mejor situaciones didácticas para trabajar con sus estudiantes. Es una competencia amplia, pero nos parece que es necesaria. La última: usa eficientemente las técnicas, recursos y herramientas de las matemáticas escolares, apoyándose en las tecnologías de la información y comunicación, con la finalidad de fortalecer el conocimiento matemático en sus estudiantes. Hay un campo de conocimiento matemático ya formalizado que muchos reconocemos o que todo el mundo reconoce, entonces él también tiene que saber usarlo de manera eficiente, conocer las propiedades, ya lo decía hace rato, todo lo que está implicado ahí en ese conocimiento matemático. Y en esta parte incorporamos las tecnologías de la información y de la comunicación. Un comentario más al respecto sobre estas competencias. Un primer paso para llegar a el enunciado de estas 5 competencias fue revisar las competencias que se plantean en preescolar, en primaria y en secundaria. Y entonces encontramos que hay coincidencia prácticamente en 4 aspectos, que es resolución de problemas, construcción de argumentos, o sea, validación, demostración, etcétera, con diferentes niveles, por supuesto, la que tiene que ver con el uso eficiente de técnicas y la formalización de conocimientos matemáticos. Entonces, de ahí creemos que también el estudiante tendría que recuperar esa parte. En ese sentido, se proponen 5 cursos, algunos querían más, otros quieren menos, no lo sé, está consenso esa parte. Se proponen los siguientes cursos. Los nombres aún están así como que entre que sí, que no, hay un asunto técnico ahí que no nos ha permitido definir los nombres, pero el contenido que pretende irse insertando ahí va en términos de la aritmética, del álgebra escolar, de la geometría. Dentro de la geometría incorporamos medición, o sea, dentro de la geometría incorporamos medición, ¿sí? Probabilidad y estadística, y enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con el uso de las TIC. Los semestres tentativos, ya lo pudieron ver ayer también en el plan de estudios general, los semestres del segundo al sexto, la cantidad de horas a la semana. Parece ser que hasta el momento es la asignatura que tiene más, o el curso que tiene más horas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, sería, y luego le sigue español, ¿sí? Y bueno, los créditos, bueno, eso ya lo decidieron con el sistema SATCA, me parece que comentaban el día de ayer, son los créditos que están ahí en el plan de estudios, ¿sí? Entonces, esos son los 5 cursos. En la siguiente parte el maestro ahora va a presentar algunas particularidades ya de los cursos. De manera general, en este esquema sintetizamos la estructura de los cursos, ¿sí? La estructura de los cursos de manera general. La matemática, el enfoque sería el estudio y resolución de los problemas de enseñanza y aprendizaje. O sea, ¿qué problemáticas se presentan en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? Y a partir de ahí, cómo lo hacemos objeto de estudio en los salones de la escuela normal, cómo a partir de ahí profundiza el estudiante en el conocimiento matemático, etcétera. Y entonces, en negro están los 5 cursos. La idea es que los vamos rotando y van cambiando de contenido, pero la lógica de estructuración es la misma. 5 componentes básicos:
el conocimiento del contenido no quiere decir que se enseñe por separado, o sea, no es esa la idea, pero aquí es para esquematizarlo y resaltar que debe haber un contenido matemático presente. No se nos debe de olvidar que a final de cuentas pues se va a enseñar matemáticas, ¿no? Enseñar matemáticas. Se es competente con un saber, ¿sí? Y ese sería el primero de los componentes. Ahí tenemos, por ejemplo, en esta parte, noción de números naturales enteros, fracciones, decimales, razonamiento proporcional, y hay una vinculación entre todos estos elementos, ¿no? Es decir, el niño construye la noción de número y eso le permite construir todo el campo de los números naturales, y al mismo tiempo de los números naturales nos vamos hacia las fracciones con más nivel de complejidad, y dentro de las fracciones están las comunes y las decimales, con este problema fuerte de enseñanza que es el asunto de la densidad de los números racionales, etcétera, ¿no? Es el primer componente, lo que tiene que ver con el conocimiento del contenido. Aquí le escribimos la necesaria vinculación y relaciones de complejización, porque se trata de ir creciendo. Los japoneses le llaman el concepto extension, extensión, ampliar cada vez más, ir ampliando cada vez más el campo de conocimiento. Y por supuesto que conocimientos de un tipo que se formalizan como saberes a un nivel educativo se convierten en conocimientos para otros de mayor nivel. Entonces, en ese sentido es que se va viendo esta idea de extender el concepto matemático. Otro de los componentes es revisar los procesos de aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Pues nosotros consideramos que es importante ir revisando, porque eso le permite al profesor reconocer si van avanzando, si no van avanzando, rediseñar situaciones didácticas, resignificar lo que está haciendo a partir de lo que pasa en los salones de clase. Y bueno, de entrada, entre paréntesis podríamos decir, pues si ahora el 50% de carreras magisteriales tiene que ver con los resultados que tengan los niños, pues y eso es circunstancial. Esto ya lo hemos hecho antes de la decisión de carrera magisterial, pero es circunstancial la idea de que, o sea, nosotros de la necesaria focalización en lo que pasa con los niños en el salón de clase, ¿sí? Los procesos de aprendizaje. Un tercer componente: diseño y gestión de entornos de aprendizaje, es decir, desde cómo algunas teorías didácticas que le permitan comprender lo que dije hace un momento, fundamentar el por qué planea de una determinada manera a otra, etcétera, el cómo desarrolla la clase, por qué hacerla de una forma y no de otra. Eso tiene que estudiarlo el estudiante, yo no sé si solo en matemáticas, a mí me parece que en toda la asignatura, para ir superando esta idea que ayer se comentaba de prácticas tradicionalistas, etcétera, ¿no? O sea, de la exposición. A mí me parece que incluso el formador de profesores también tendría que entrar en esos tipos de conocimientos. O sea, dominar el conocimiento, dominar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, con obstáculos, concepciones, dificultades, etcétera, y a partir de ahí, ¿por qué yo gestiono mis clases o doy mis clases de una determinada manera? Explicarse por qué. ¿Por qué yo empiezo planteando una situación problema, o por qué yo empiezo echándoles un discurso de media hora, siempre y cuando no sea una conferencia, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué explica eso? Y yo creo que los profesores tenemos que empezar a construir o a revisar explicaciones al respecto, ¿sí? No solo porque cierta moda me lo dice, o como algunos estudiantes les digo, ¿por qué planeaste de esa manera? Pues porque me dijo el profe fulano. Caray. O sea, tenemos que llevar a los estudiantes más allá de porque me lo dijo un compañero, un profesor, sin descalificar la autoridad moral de cada profesor, no, por supuesto que no, pero sí para que el estudiante sea autónomo y él sepa explicarlo. No sé si me di a entender en esta parte. La gestión del currículo, ya lo había comentado también en el anterior, o sea, el estudiante tiene que ver cómo se articula el conocimiento del contenido y su tratamiento dentro del plan de estudios de la educación primaria, y todo ello en un ir y venir, por eso esta flecha en doble sentido, tiene que ir a esto que en las competencias es muy dicho, ¿no? muy mencionado, la aplicación, la actuación. ¿Y dónde? Pues en la escuela primaria, o en la escuela o en la educación preescolar en su momento, o secundaria, etcétera, ¿no? Ahorita nos ocupa la escuela primaria. La práctica docente, el diseño de instrumentos de recuperación de la práctica y la sistematización y elaboración de textos. Allí hay una hipótesis que nosotros estamos planteando en el último de los elementos, y que tiene que ver con que es importantísimo
que los estudiantes recuperen de manera muy sistemática lo que hacen en sus salones de clase. Lo recuperen, pero no se queden solo en esa parte, que se construyan textos, escritos, ensayos, al nivel del estudiante, por supuesto, con el apoyo de los asesores, pero que vayan documentando, que vayan dejando constancia de lo que pasa en los salones de clase, ¿sí? De cómo se trabaja cierto contenido, de qué cosas hay que considerar, que se vayan haciendo como pequeñas propuestas, ¿no? pero bien documentadas, y pasar del recuento anecdótico clásico, de ¿cómo te fue en las prácticas? Ah, muy bien, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te fue? O sea, pasar de eso, y quienes ya lo superaron, excelentísimo, ¿no? Pero ir pasando gradualmente de ese recuento anecdótico a un recuento que articule lo que estamos diciendo acá, cuál fue el conocimiento que trabajó el estudiante, qué dificultades hay con ese contenido en términos didácticos, en términos epistemológicos, etcétera. O sea, un ejemplo, cuando le pregunto a los estudiantes, dime el número que multiplicado por 5 te dé como resultado 3. Y empiezan, ¿a poco hay un número? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay un obstáculo ahí que dice que la multiplicación agranda en el campo de los números naturales. Entonces, allí esas cositas tan aparentemente sencillas, el estudiante las puede ir revisando en términos del contenido, fracciones, decimales, y luego en términos de cómo los niños han reaccionado a situaciones de esa naturaleza, en términos de cómo voy a diseñar cosas para llevar a la escuela primaria, la revisión de cómo está en el plan de estudios, y finalmente, a ver, lo hago en la escuela primaria, recupero a ver qué pasa, y eso me permite, o me debería permitir, resignificar lo que yo sabía al respecto sobre ese contenido. A grosso modo, por ahí va la idea, ¿no? Adelante, maestro. Entonces, esto implica que la práctica docente en matemáticas, como el espacio privilegiado, a lo mejor podríamos decirlo, para que el estudiante vaya en un ir y venir, en una relación dialéctica entre lo que aprende en la normal, lo que vive en la escuela primaria y regresar a la normal para resignificar, etcétera, etcétera. Creemos que la práctica docente se puede dar a lo mejor en 2 o 3 versiones. La primera, algo que hemos revisado en la comunidad de práctica profesional de enseñanza de las matemáticas, aquí está, y es algo que se llama estudio de clases. ¿Qué se trata de eso? De que con algún contenido problemático el centro sea el diseño y experimentación con algún contenido que tanto la literatura de investigación como la evidencia empírica o experiencias personales, etcétera, definan como problemático para la enseñanza. Y eso se hace objeto de estudio en la escuela primaria. Se construye un proyecto, se diseñan planeaciones, etcétera, inserto en un proyecto general de práctica docente, por supuesto, y se puede ir dándole seguimiento a ese contenido, a ver qué está pasando, a ver cómo se va resolviendo, a ver qué sucede en la escuela primaria, y así el estudiante se va construyendo una visión a lo mejor más procesual, más acabada, en torno a algunas problemáticas. Obviamente no tendrá que ser todas las semanas, ¿no? Eso ya se va midiendo, ¿no? Y el otro no tiene nada de extraordinario, es lo que siempre se ha hecho, cuando se manda a los estudiantes a que traigan los contenidos de la escuela primaria, ya diseñan, planean, etcétera, ¿sí? Se está viendo la posibilidad de otras variantes de práctica docente. ¿Cuál es otra? Está todavía en la discusión esta parte, está todavía viendo si la factibilidad. Las otras variantes de práctica docente que se está viendo es que los formadores de profesores puedan ser observados por sus propios estudiantes en las escuelas primarias trabajando con algún contenido específico de matemáticas, bajo la idea de que hay más formación matemática, hay más experiencia didáctica, hay más, y entonces eso puede ayudar a que el estudiante diga, no, pues ya voy agarrando la onda de cómo es esto, estas ideas de los procesos didácticos. La discusión está puesta en que hay 2 hipótesis que pueden ser complementarias y a la vez contradictorias, dependiendo de dónde se vean. ¿Cuáles son las 2 hipótesis? Una, que dice que el estudiante aprende a ser profesor en el campo del trabajo, y otra que podría enunciarse más o menos en los siguientes términos: tú me ves cómo yo de manera elegante lo hago y a partir de ahí aprendes a ser profesor. Dependiendo de cómo pensemos cada quien, podríamos ver esas posibilidades también. Estas otras variantes de práctica docente también tienen que ver con la sistematización con más fuerza de esas observaciones que luego se hacen en la escuela primaria, que en el plan docente estaban contenidas, pero que luego sucedían cosas como que los estudiantes llegaban a la escuela primaria el día de observación
y el profesor ya había pedido un permiso económico, o el profesor decía, ¿para qué me observas? Hombre, directo al salón de clase y vámonos, pero no traigo nada planeado. No le haces, tú éntrale. ¿Sí? Entonces, la idea no, la idea es que en las escuelas normales se busque, se seleccione, entre comillas, seleccionar para que no se entienda como que pueda haber discriminación a los que no seleccionan, etcétera, pero que se vayan focalizando buenas prácticas de profesores de las escuelas primarias, y que ahí es donde se pide el acceso, ahí es donde se pide la oportunidad para que el estudiante observe con detenimiento cómo le hace el profesor de la escuela primaria. Entonces, perdón, en la realidad, claro, y un profesor que conoce su grupo, que son sus niños, y que el estudiante puede ir recuperando todas esas variables. Se pudiera hacer, si estas ideas se pueden ir para todas, pues excelente, ¿no? Ahorita la estamos compartiendo desde matemáticas, porque no se ha hecho la discusión en los otros asuntos. ¿Ah? Hasta aquí sería esta parte como que es la que fundamenta todos los cursos de matemáticas. Enseguida el maestro Abraham, dale maestro por favor, esa parte no. El maestro Abraham va a comentar el avance que tenemos ya en lo que es el primero de los cursos, que tentativamente le estamos llamando didáctica de la aritmética. Posiblemente más adelante tenga otro nombre, no sé, vamos a ir concretando esta idea del nombre, no estamos todavía muy peleados ni peleándonos con el asunto de los nombres, pero sí nos interesa en lo particular a nosotros que quede más o menos el esquema de cómo se planteaba. ¿Sí? Adelante, maestro. Gracias, buenos días nuevamente a todos los compañeros. Bueno, como se han podido dar cuenta, estamos trabajando todavía en lo que sería el mapa curricular de la licenciatura en educación primaria. Bueno, ya lo mencionaba el maestro Eugenio, puesto que esto se trabajó a partir de trayectos formativos. Bueno, esta materia, que ahora ya no se les llama materia, que habíamos dicho que son cursos, queda dentro de la preparación para la enseñanza y el aprendizaje. Y el nombre tentativo sería didáctica de la aritmética y está contemplado como un curso obligatorio. Bueno, la descripción general del curso, esto se hizo en dos documentos. Un documento que se llama Fundamentación, que fue el documento que el maestro Eugenio les comentó, y este ya sería el programa analítico. Es decir, aquí es ya donde se desglosa, de acuerdo al modelo de competencias, qué es lo que debe de llevar este curso. Bueno, en este caso se está proponiendo para que sea llevado por los estudiantes de las normales en el segundo semestre. Decíamos, este curso pretende, de hecho, bueno, proporcionar al futuro docente pues de las herramientas necesarias para su desempeño profesional en lo referente al manejo numérico y a su significado, es decir, al significado que éste ha tenido el manejo numérico a lo largo de toda la historia de la humanidad y a los múltiples usos que tiene en la actualidad dentro de distintos contextos, ¿no? Es decir, cómo se manejan los números en el contexto científico, cómo se manejan los números en la vida social, que ahora vemos que es muy poco realmente lo que se maneja con todo el avance tecnológico que hay. La gente ya no tiene tanta necesidad de hacer cuentas. Ya en los centros comerciales incluso ya han desaparecido las máquinas que antes registraban ahí manualmente las empleadas, sino que ahora ya con un solo sonido ya se va haciendo automáticamente las sumas, ¿no? Y que incluso, bueno, en otros países ya ni se requiere de una empleada, ya directamente llega el consumidor, va pasando ahí con el código de barras y le van haciendo la cuenta y finalmente la paga con la tarjeta. Entonces esto también es una cuestión muy importante porque cada vez usamos menos los números y esta cuestión complica esa parte del trabajo en el aula. Y bueno, también en la parte económica, ¿no? Entonces tenemos básicamente estos contextos y pudieran ser más. Entonces el profesor de primaria en este curso debe tener esas herramientas para poder manejar adecuadamente esto desde los distintos contextos, ¿no? Se requiere además profundizar en lo que se refiere a noción de número y que involucra los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Es decir, hasta ese nivel estaríamos llegando en las escuelas normales. ¿Por qué? Porque este nivel es el que se está manejando también en las escuelas primarias, aunque desde luego con contenidos a menor profundidad, pero se pretende que el maestro tenga una visión avanzada de estos cursos
que son básicos. Entonces, esto es lo que se requiere de manera general para que se obtenga en este curso. Bueno, la otra parte es que maneje también los sistemas de numeración antiguos y posicionales. Esto pues por la importancia que tuvieron en la historia, por ejemplo los sistemas de numeración romanos, sobre todo, que tuvo mucha vigencia, la exactitud que tuvo por ejemplo el sistema maya, el sistema babilónico que ahora se utiliza en la medida angular, y todo este tipo de cosas aunado, es decir, buscando siempre la relación con las operaciones aritméticas, que en este caso serían propiamente suma, resta, multiplicación y división. Las otras operaciones que tienen que ver con potencias y raíces se tendría que ver en otro curso. En este caso estaríamos planteando un segundo curso bueno, se le pretende dominar didáctica del álgebra escolar, y esta parte se pasaría hacia aquel curso. Y en lo que se refiere a las cuestiones aritméticas, llegaríamos hasta la multiplicación y división, repito, con una visión, con una óptica más avanzada. Desde luego, esto estaría enmarcado en el contexto del planteamiento y resolución de problemas. Es decir, no tendríamos que ver esto como un apartado y trabajarlo de esa manera, sino que los tendríamos que estar articulando con el planteamiento y la resolución de problemas de dos tipos, fíjense. Problemas que tienen que ver propiamente con matemáticas, pero también problemas de enseñanza y aprendizaje. Es decir, ¿qué situaciones, qué obstáculos se encuentra el profesor de primaria cuando intenta que sus alumnos manejen, por ejemplo, las operaciones de la aritmética? Y esta situación la debe de llevar ya el maestro bien dominada, porque necesariamente se va a encontrar con ello, ¿no? Entonces, la idea es que se trabaje todo esto de manera articulada. La noción de número no se puede dar como una definición mientras que no se trabaje con las otras cuestiones, porque la noción de número se va construyendo, no la va a adquirir el alumno esta noción a través de una definición, sino que tiene que irla construyendo al momento que maneja las operaciones, al momento que resuelve problemas, incluso al momento en que a su nivel puede ser capaz de plantear problemas, porque el planteamiento de problemas implica un nivel un poco más avanzado. Decimos que al mismo tiempo, justamente con todo esto, deben alcanzarse las competencias didácticas que permitan diseñar y aplicar eficientemente estrategias de enseñanza y aprendizaje, para que a su vez sus alumnos se apropien de las nociones, los conceptos y procedimientos, sobre todo, fíjense aquí es lo importante, que le den significado a los contenidos aritméticos que se abordan en la escuela primaria, porque este es uno de los problemas que seguimos teniendo. Se ha hablado mucho en el discurso de que pues estos conocimientos deben ser significativos. No siempre se logra, a veces falla la metodología, a veces falla el diseño de las situaciones didácticas que se plantean, otras veces hay otros factores que inciden, y seguimos teniendo el problema de que no hay un significado sobre estos contenidos, no solamente sobre los aritméticos, sino también los geométricos o los probabilísticos y de otras ramas de la matemática. Sigue siendo en la realidad un reto para la educación básica esta cuestión significativa de los números, ¿no? No se trata entonces de partir de la formalización de los algoritmos, porque esta es la última parte. Entonces se ha venido todavía trabajando con esta idea de partir de cómo se hacen los algoritmos formales, y estamos dejando fuera muchas situaciones didácticas que pueden ser enriquecedoras. Por ejemplo, plantear algoritmos que no sean propiamente los formales, sino que sean algoritmos que se han trabajado de manera empírica, que dan muy buen resultado para posteriormente llegar a la formalización de los mismos. Entonces, se pretende que el trabajo docente sea un espacio sobre todo de reflexión, de discusión, de análisis y de razonamiento. Esto con el fin de favorecer la generación de estrategias para la resolución de problemas, en este caso, por parte de los niños en la escuela primaria. Y bueno, nuevamente aquí aparece el esquema que el maestro Eugenio ya les había planteado. Decíamos, en todo lo que es los cursos de matemáticas, bueno, estaríamos pensando primeramente en estudio y resolución de los problemas de enseñanza-aprendizaje. Esta es la parte más importante. A partir de aquí se empiezan a desglosar los cursos, que serían 5. En este caso estaríamos hablando del primero, que
que tiene que ver con didáctica de la aritmética, y allá estarían los otros que se van a venir rotando en esta propuesta que estamos haciendo nosotros, para después que queden desglosados en estos 5 componentes que nuevamente los vamos a explicar, ¿no? Los conocimientos del contenido, que hace rato los vieron, dice aquí que son el centro de la organización, ¿eh? No quiere decir que vamos a partir directamente de los contenidos, sino que ellos nos sirven para organizar todo lo que es el trabajo, y bueno, a partir de ellos se articulan los otros 4 componentes que tiene este esquema. En el segundo, que son los procesos de aprendizaje de los alumnos, que ya explicaba también el maestro Eugenio, bueno, aquí se recuperan como casos para analizar a partir de resultados de investigaciones. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver cómo aprenden los alumnos en la primaria, que además la primaria es muy grande, los niños entran de 6 años, salen de 12, y ahí pasan muchísimas cosas. El niño que viene de preescolar, ¿cómo aprende? Entonces aquí tenemos que recuperar todos aquellos resultados de las investigaciones que ya hay. Ya hay muchas investigaciones que nos están diciendo cómo es que aprenden, cómo es que van madurando, cómo pasan del primer ciclo al siguiente ciclo y luego al tercero, que es el último de la primaria, y de ahí se van a la secundaria, cómo poco a poco van formalizando, van madurando, y entonces esto lo tiene que saber el futuro docente. Y bueno, hay que aplicar en este caso las situaciones didácticas, que es también una de las metodologías que estamos proponiendo para la escuela primaria. El diseño y gestión de entornos de aprendizaje. Este busca, pues, a partir de un sólido conocimiento aritmético, que se tiene que ver también en la misma manera como se está planteando para la primaria, de la misma manera lo tendría que ver el alumno de normal. A partir de este conocimiento habría que diseñar actividades académicas desde los enfoques de la resolución de problemas. Ese sería uno. El otro sería la teoría de las situaciones didácticas que plantea Brousseau, y el estudio de clases, que bueno, es el modelo japonés que recientemente echaron a andar allá y que ha sido muy exitoso. Dice aquí que es entre otros, porque también podríamos valorar otras opciones, ¿no? De tal manera que se matematice. Ahorita vamos a ver qué es esto de matematizar, que de hecho ya lo habíamos planteado con ustedes en la anterior reunión. Se matematice en el salón de clases, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Y ahorita veríamos que este sería, digamos, el punto coyuntural de la metodología en educación matemática. El otro componente, que es la gestión del currículo, bueno, permite esto conocer toda la estructura, cómo está organizado el plan y los programas de estudio de la educación primaria, que esto también es complejo, porque el maestro de primaria yo creo que es el que tiene mayor responsabilidad en cuanto a carga de contenidos, porque en la primaria se ven pues todas las materias, y no es lo mismo, por ejemplo, en preescolar o en secundaria ya se maneja de manera muy especializada por asignaturas. En preescolar se maneja de manera más global, pero pareciera que en primaria tenemos el problema más fuerte, ¿no? ¿Cómo formar a un profesor que domine todos los enfoques de todas las materias y aparte diseñe situaciones didácticas que tenga que ver con cada una de ellas? O el que trabaja, por ejemplo, en multigrado, que no solamente tiene el problema de todas las materias, sino que aparte tiene el problema de toda la escuela, y que también se tendría que ver cómo diseñar, ¿verdad?, una currícula que responda a esta gran problemática, porque sí es muy fuerte. Yo creo que por algo se está partiendo del profesor de educación primaria. Tiene una responsabilidad muy grande, y bueno, en la realidad, ¿qué es lo que vemos nosotros en las escuelas primarias? Hay maestros que desde que salieron de la normal están ubicados en primero y segundo grado y tienen ahí 30 años. Y hay maestros que tienen también los mismos 30 años trabajando con quinto y sexto, y si nosotros los permutamos, se hace una verdadera bronca en la escuela. Hay maestras de primero que dicen, yo sexto no lo atiendo por nada del mundo. Y lo mismo maestros que siempre han atendido quinto y sexto, por nada del mundo los hacemos que atiendan grupos de primero. Entonces aquí tenemos una cuestión muy compleja que bueno, sirve para la reflexión, ¿no?, sobre esto que estamos haciendo.
Bueno, el quinto elemento de toda esta propuesta, que es la reflexión y transformación de la práctica, que bueno, justamente ya lo explicaba el maestro Eugenio, constituye el momento fundamental para que los futuros docentes resignifiquen sus conocimientos, en este caso aritméticos, desde el análisis de su aplicación en situaciones concretas de la enseñanza, bueno, y se pueda constantemente transformar esto, ¿no? Esa es la idea, porque además la práctica docente, a la par que los cambios sociales, tiene que estarse transformando constantemente, y ese es el motivo por el que estamos aquí, precisamente para hacer esas adecuaciones curriculares. Bueno, la reflexión tiene que ser antes, durante y después de la práctica, y debe ser sistematizada. Ya se decía cómo, ¿no? Tenemos que elaborar pues nuestros registros, pero para que eso quede como un antecedente, hacer de esto una cultura. Estos documentos se tienen que convertir en evidencias y tenemos que estar viendo constantemente qué es lo que pasó. Esto nos va a permitir tener una visión más clara de lo que está pasando y tener elementos para poder hacer cambios o para poder hacer adecuaciones. Si no tenemos esa cultura, pues difícilmente vamos a avanzar. En países como Japón sí la tienen. Ellos en cada ciclo escolar están sacando un documento donde ven todo lo que analizaron en sus proyectos y están vislumbrando los cambios que tienen que hacerse, ¿no? Este esquema ya lo planteamos la vez anterior, pero no importa, lo volvemos a explicar. Decíamos, ¿en qué consiste esto de la matematización que ya muchos autores lo han trabajado? La matematización es traer problemas o situaciones del mundo real, de no poder ser todos del mundo real, sí podemos modelizarlos, pero que tengan que ver con el mundo real. Por ejemplo, hace algún tiempo, cuando salió el IVA, se empezó a generar la cultura de que los precios ya tenían el IVA incluido. Y era un verdadero problema para los muchachos de secundaria, por ejemplo, e incluso para los mismos contadores, el saber cómo se desglosaba ese IVA. Decían, a ver, voy y compro unos zapatos y los zapatos valen 200 pesos, pero ya llevan el IVA incluido. Entonces el desglose que hacía todo el mundo es decir, le saco el 10% a 200 y se lo resto. Y ese es un procedimiento equivocado, porque la cantidad inicial no son los 200 pesos, es una cantidad menor, que al agregarle el 10% me da los 200. Entonces, bueno, este error se estuvo trabajando durante mucho tiempo, las mismas facturas iban mal elaboradas, hasta que se dieron cuenta que había que darle un tratamiento algebraico o con una simple regla de 3 y se resolvía el asunto. Pero sí costó trabajo, y los mismos alumnos en las escuelas secundarias, a pesar de que estaban llevando álgebra y de que estaban viendo lo que son simplificación de expresiones algebraicas y todo este tipo de cosas, no eran capaces de articular eso que estaba pasando allá afuera con lo que ellos estaban viendo en la escuela. Entonces, esta es la propuesta. De aquí, esto se lleva al salón de clases, se hace el estudio, a esto se le llama matematización horizontal, esto lo propone PISA, y una vez que se logra hacer esta matematización horizontal, entonces ahora sí se da el siguiente paso. Vamos a hacer una matematización vertical, de tal manera que esos conocimientos se puedan fundamentar y puedan crecer, que no se queden ahí. ¿Qué problemas hemos tenido con esto? El problema que hemos tenido con esto, cuando alguien ha decidido retomarlo, porque hay quienes dicen que esto no sirve, hay quienes dicen, ¿cómo vamos a aprender matemáticas resolviendo problemas? Yo ya tengo que saber matemáticas para resolver un problema. Pues sí, pero estamos cambiando de lugar, el punto central. Sí, pero la bronca es ¿cómo lo hago para que aprenda matemáticas? O sea, si tú me dices que aprenda primero matemáticas, sí, pero ¿cómo? Ese es el punto central. ¿Esto por qué está fundamentado? Porque durante toda la historia de la humanidad así ha sido la evolución del conocimiento matemático. Se han presentado problemas y a partir de ahí se han generado soluciones. Caso muy concreto, ¿qué sucedió en el tiempo del Renacimiento? Cuando los bancos empiezan a manejar grandes cantidades de dinero y el sistema romano, que en ese entonces era el que estaba vigente, no podía dar solución a los grandes movimientos bancarios que en Europa se estaban dando. Entonces ahí hubo necesidad de retomar el sistema indoarábigo, que es el que todavía nos rige, que pues puede manejar por su valor posicional grandes cantidades. Y el sistema romano no daba para eso. Entonces hubo necesidad
de retomar nuevas cuestiones para los europeos en este caso, que no eran tan nuevas para los hindúes, y esto vino a resolver esa parte del problema, ¿no? Y en la actualidad seguimos teniendo esa misma situación. Hoy en día, por ejemplo, con los estudios astronómicos, las calculadoras que conocemos ya no son suficientes. Una calculadora que maneja 10, 12 dígitos no es suficiente para manejar, por ejemplo, medidas astronómicas. Se tienen que crear software que manejan millones de dígitos para poder dar solución a eso. Entonces, esto sigue siendo vigente, aunque muchos no lo creen. La realidad nos va empujando a que tengamos que crear nuevas cosas en matemáticas y eso lo tenemos que llevar al aula. Y una vez llevado al aula, pues hay que matematizarlo verticalmente, es decir, llegar a la profundización, llegar al conocimiento formal, pero ya cuando pasamos por este proceso. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las normales superiores? En las normales superiores muchas veces se brincan este proceso y se van directo acá. Y entonces los alumnos que egresan de la normal superior se encuentran con que en esa escuela vieron una cosa y en la secundaria están viendo otra. No se vinculan, es decir, no pasaron por esto. El otro vicio que se ha generado es que se queda hasta aquí. Es decir, hay quienes sí han tomado esta propuesta, han llevado los problemas, sean modelizados o sean reales, y se han quedado hasta aquí, ya no suben hacia acá. Y eso también es cortar el proceso a la mitad, ¿no? Y hay quienes pues definitivamente no se ajustan a nada de esto, crean otras propuestas, ¿no? Entonces aquí el elemento más importante es este escalón, ¿no? Es decir, esto es lo que se está proponiendo ahora como algo que no se había propuesto en los programas anteriores, porque en los programas anteriores no dejaba ver esto, sino nada más llegaba hasta esta parte. Resolver problemas, ya resolvió el problema el muchacho y hasta ahí llegó, ya aprendió, pero le falta lo otro. Entonces este es el nuevo reto que hay y que formalmente se está planteando, ¿no? Habíamos dicho que había un componente donde hay el conocimiento de los alumnos y ahí entraría. Cuando nosotros estamos trabajando en la primaria, sabemos que incluso en la secundaria todavía no hemos dado el paso de lo concreto a lo abstracto. Es decir, teóricamente, dice Piaget, pues a los 12 años ya, pero nosotros en la realidad eso no lo vemos. Hay personas de 20 años que todavía no han pasado de lo concreto a lo abstracto. Y a lo mejor hay quienes de 40, ¿no? O ya hay quienes nunca dan ese paso. Pero en este caso aquí estaría, ¿no? Es decir, nosotros estaríamos en la idea de que los estudiantes normalistas conozcan los procesos, por eso decíamos, la primaria está muy grande. Y en la primaria básicamente se está trabajando con cuestiones concretas, dando pequeños pasos hacia lo abstracto, que sabemos que en la primaria difícilmente se va a lograr. Esto por lo regular se propone para la secundaria. Y que tampoco ahí se alcanza a lograr del todo, porque es un paso muy gradual. Por eso decíamos, todos estos componentes tienen que estar actuando al mismo tiempo. O sea, no podemos trabajar esto, dejarlo aparte, luego esto, no. Todo esto tiene que estarse trabajando al mismo tiempo. Y sería lo mismo en el caso de los maestros cuando están trabajando con los niños de la primaria. Bueno, decía alguien por ahí, cuando un niño nace, lo vemos completo, que tenga sus ojitos bien, sus manos, sus dedos. Es lo mismo acá. Tendríamos que estar teniendo cuidado de que todos los componentes están apareciendo, porque si empezamos a dejar de lado algunos, entonces corremos el riesgo de que se nos pase algo y ya no seguimos la metodología, que bueno, de hecho es lo que ha pasado, ¿no? Ese es el reto, que no hemos articulado todo como una cosa completa para estarla viendo desde todos sus componentes y desde todas sus partes, ¿no? Entonces en esa parte estaría, ¿no? Bueno, de aquí pues se desprenden las unidades de competencia. Ya habíamos dicho que bueno, se hicieron las competencias profesionales, las competencias genéricas, se formularon las competencias en matemáticas, que habían quedado 5, que fueron las que les presentamos la vez anterior. Y esto bueno, tampoco es fácil porque esas competencias son muy grandes, abarcan muchas cosas. Entonces estuvimos trabajando de tal manera que no fueran tantas porque luego no nos iba a alcanzar el curso. Y bueno, de las 5 competencias que se formularon para matemáticas, se desprenden estas 14 donde ya es propiamente el curso, ¿no? Porque cada una de estas se tiene que evaluar.
a través de los contenidos factuales, procedimentales, conceptuales y actitudinales. Y nos quedan estas, ¿no? Aquí sería, identifica los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la aritmética en la primaria y diseña propuestas didácticas, ¿no? En este caso, considerando las diferentes posturas teóricas en didáctica, que ya las hemos mencionado: estudio de clases, enfoque de resolución de problemas, que fue este esquema que dijimos de PISA, y la teoría de las situaciones de didácticas de Brousseau. Entonces, en este caso, con la mira de atender a la diversidad, porque esto no lo tenemos que olvidar, ¿sí? Y que bueno, sigue siendo una unidad de competencia con un gran reto. Diseña propuestas de evaluación que permitan valorar los avances, ¿no?, de los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Si ya hice la planeación y todo, ¿y ahora cómo voy a evaluar? La otra sería, aplica propuestas didácticas, es decir, acá las identifica, las diseña, aquí las aplica. En la escuela primaria, para la enseñanza de los contenidos correspondientes al desarrollo del sentido numérico, así se llama en la primaria. En la primaria hay un eje que se llama sentido numérico y pensamiento algebraico. Entonces, como estamos viendo la parte de aritmética, tiene que conocer esta parte del currículum y darle todo este seguimiento, identificar, diseñar y aplicar propuestas y evaluarlas, desde luego. Identifica y resuelve diversos problemas aritméticos con números reales. Le pusimos aquí con números reales porque estos involucran a todos los demás. Involucran a los naturales, involucran a los racionales, involucran a los irracionales. Como el caso de pi, el número pi, ese que nos aprendimos de memoria, ¿verdad? Que es un rollo saber de dónde viene eso. Y que bueno, ese es un número irracional y se ven en la escuela primaria porque ven círculos y cosas de ese tipo. Bueno, el otro sería plantea problemas aritméticos con reales. Uno es resuelve, otro es plantea. Este tiene mayor nivel. Para poder plantear un problema hay que tener toda una visión, una serie de elementos para poder generarlo. Y bueno, también considerando diferentes variables didácticas, ¿no? La otra es analizar propiedades de sistemas de numeración antiguos que ya manejábamos, pero fíjense, propiedades, es decir, cómo trabajaba el sistema egipcio, que ya ellos manejaban fracciones, manejaban ciertas sumas de fracciones con un método que hoy nos parece raro, pero ya trabajaban eso. El maya, que decíamos que fue un sistema creado en función de las fases lunares y que sin darse cuenta generaron un sistema perfecto, posicional y todo lo demás. El babilónico y el romano, que fue el que más influencia tuvo en algún tiempo, ¿no? Y después de ahí pasar a los posicionales, al binario, el de base 3, base 4, e incluso hacer operaciones con ellos. Es muy interesante ver a los estudiantes normalistas cómo resuelven una multiplicación en el sistema binario, que no están acostumbrados a manejar, que además es mucho más fácil. Yo ya lo he hecho con los estudiantes y de repente pues se quedan asombrados, desconcertados. Pues, ¿cómo hacemos aquí la multiplicación? Pues es igual, nomás que estás trabajando con otra base. Bueno, pues esas cuestiones son muy interesantes, ¿no? Manejar suma, resta, multiplicación y división, pero en otro sistema. Y además lo pueden trabajar también en la primaria, con un nivel adecuado, ¿no? Deduce propiedades fundamentales en los procesos de composición y descomposición de números. En este caso, bueno, todo lo que tiene que ver con descomposición en factores primos, múltiplos, divisores, toda esa situación. Usa eficientemente la estimación y cálculo mental en la solución de diversos problemas aritméticos. La estimación y el cálculo mental, que es algo que ya también hemos dejado de lado y que debiéramos retomarlo. Conoce y aplica las propiedades y fundamentos de las operaciones con números reales para formular algoritmos convencionales para la suma, es decir, esto como resultado de un proceso. Primero ver otros algoritmos, hay que investigarlos, hay muchos. Después llevarlo ya a la formalización, respetando aquel esquema que habíamos dicho, ¿no? Analiza diversos significados que pueden tener las operaciones aritméticas en atención al tipo de problemas que permiten resolver. Es decir, no todos los problemas se resuelven con una suma, con una multiplicación, tiene muchas variantes. Hay problemas de multiplicación que se pueden resolver con suma, hay problemas de división que se pueden resolver con resta, etcétera. Y hay que jugar con las propiedades y con los números, ¿no?
Porcentajes simples y compuestos, desglose lo que decíamos en situaciones cotidianas, ¿no? Precios de compra, venta, interés simple, compuesto, como aquello que dice tal mercancía tiene un descuento del 50 más el 20, que no es el 70, ¿verdad? Es otra combinación ahí de cuestiones, es menor que el 70, pero desde el punto de vista publicitario, pues tiene mucho impacto que yo diga el 50 más el 20, pero no es el 70%, es menos. Bueno, pues eso lo tiene que analizar el maestro y el alumno en la escuela primaria. Representa, interpreta información vinculada con situaciones de variación proporcional. Esto también ya lo vemos que en la vida diaria tiene muchas aplicaciones la variación, la directa y la inversa. También interpretar información matemática proveniente de diversas fuentes. Ya lo decía el maestro Eugenio, las fuentes de los medios de comunicación, productos, bueno, y vincularlas con el entorno, ¿no? Que aquí también es muy importante que el maestro sepa que, por ejemplo, en los medios televisivos siempre nos dan promedios, siempre nos dan gráficos de barras. Hay otras alternativas que no se han manejado en los medios de comunicación, por ejemplo, como las medianas. Casi no se manejan las medianas, casi todo el mundo habla de promedios, pero hay ocasiones en las que el promedio no dice realmente lo que está pasando. Y un ejemplo concreto es el magisterio. Dicen, los maestros en promedio ganan tanto, pero están metiendo al secretario de Educación y a todos los funcionarios federales y ya no es cierto. Ahí sería cuestión de buscar una mediana, porque esa es la medida que más da el dato real en este caso, ¿no? Los promedios agarran los valores extremos y no nos sirven. Utiliza las TIC, ya lo habíamos dicho, ¿no? Para en este caso, para el diseño de recursos interactivos. Hoy en día, decíamos, los software están generándose mucho software. Lo ideal sería que los maestros también diseñásemos software para nuestros alumnos. Pareciera que estamos un poquito lejos de eso, pero si nosotros nos aplicamos, tarde o temprano estaríamos generando software que pudieran ser adecuados a nuestras escuelas y a nuestros entornos. Y estas son entonces las unidades de competencia que se desprenden de aquellas 5. Y bueno, ya de aquí, de esas unidades de competencia que son las que se va a evaluar y que todavía están inconclusas porque nos faltan los contenidos, ya vendríamos a las unidades de aprendizaje, los grandes temas que tenemos que meter en este curso de matemáticas. Y bueno, el primero lo denominamos de los números en contexto a su fundamentación conceptual, y vendrían los grandes temas, ¿sí? Resolución de problemas con números naturales, fíjense, ojo, estamos partiendo de resolver problemas. Construcción de número, dilemas de la historia, procesos de construcción por parte de los niños, aquí está lo que preguntaba la maestra. ¿Qué dilemas tenemos cuando los niños construyen esos conceptos y las operaciones, ¿no? Diferentes sistemas de numeración, el número como objeto de enseñanza, no solo como objeto de estudio, sino en este caso como objeto de enseñanza. Propuestas para la enseñanza del número, desde el plan 2009, en este caso de la educación normal, el número como objeto de estudio, fíjense que acá está de manera posterior, como objeto de enseñanza primero y como objeto de estudio después, porque ese sería el orden, ¿no? Generalmente trabajamos al revés, primero los estudiamos como un objeto de estudio y ya después como objeto de enseñanza. Aquí tendría que ser el orden invertido. Estimación y cálculo mental, no sé si hay más, a ver en la siguiente, a ver si ya… Por ahí algunos compañeros se les hizo raro este enunciado. Plan 2009 para educación normal. No, ahí hay un error, faltó una coma. El plan 2009 es educación primaria, ¿sí? El plan 2009 de educación primaria, pero se están editando unos materiales que el término genérico va a ser matemáticas para educación normal. Se está editando una serie de libros, parece que son más de 8 volúmenes, que van a plantear situaciones matemáticas de primero a sexto de primaria, cómo hacer avanzar, cómo extender los conceptos matemáticos desde los niños de primero de primaria hasta sexto. Entonces, este enunciado se refiere a eso, ¿no? Sería plan 2009, ¿sí? Falta coma, que es la educación primaria, y luego matemáticas para educación normal, que es otra serie de textos que están en edición.
para hacer esa acotación. Esta sería la otra unidad de aprendizaje, manejo de situaciones problemáticas y el uso de las operaciones aritméticas. Es decir, aquí vendría las dos cuestiones amarradas, ¿no? El uso de las operaciones con el manejo de esas situaciones. Y bueno, aquí estarían los grandes temas. Otra vez, partimos de solución y planteamiento de situaciones problemas que involucran suma y resta con números enteros en este caso. Noción de variable didáctica, aquí entra la parte pedagógica y su importancia en la selección y diseño de situaciones problemáticas. Suma y resta, nuevamente como objetos de enseñanza, principales obstáculos para su aprendizaje en los distintos niveles y en esta parte tendríamos situaciones didácticas que le dan sentido a la suma y a la resta, revisión del currículum, en este caso de primaria, y recursos para su enseñanza. ¿Qué recursos necesitamos para enseñar esto? Que vuelve al asunto de los materiales didácticos, del juego, etcétera, etcétera. Así es, todos los recursos que nosotros nos podamos allegar, que es muy amplio, por eso no es posible ponerlos aquí todos. Y seguiríamos, esta es la unidad más grande, diferentes algoritmos para sumar y restar, valoración de las ventajas de los procedimientos institucionalizados. Esto quiere decir, léase, formalizados, solamente que en el diseño de PISA le llaman institucionalización, ¿no? Solución y planteamiento de situaciones, problema de multiplicación y división, dificultades y procesos metodológicos para la enseñanza de la multiplicación y la división, que bueno, en este caso la que más ofrece obstáculos es la división. Cuando resolvemos problemas que implican división, generalmente son más complicados que los que implican una multiplicación, porque es una operación inversa. Propiedades de esas operaciones, todas las propiedades que tienen, la distributiva, la asociativa, todos los que conlleva, y bueno, en este caso con números naturales y con números enteros. Es decir, esta parte llegaría hasta lo que son los números enteros, para el estudiante normalista, que tendría que manejar números con signo, positivos y negativos. La otra unidad de aprendizaje son aspectos didácticos y conceptuales de las fracciones y los decimales. Es decir, profundizamos más en el conocimiento, pasamos de naturales a los enteros, aquí pasaríamos a las fracciones. Lo quisimos poner así, fracciones y decimales. Hay quienes van a decir, pues es que los decimales están incluidos en las fracciones. Hicimos esa aclaración porque este tiene un gran campo de trabajo y de problemáticas y que se pueden llevar a la escuela primaria. Entonces por eso hicimos esa separación ahí. Otra vez, resolución y planteamiento de problemas, pero ya con fracciones comunes y decimales, y de ahí ya se desprenden los números decimales, la escritura decimal. Múltiples significados de las fracciones, por ejemplo desde reparto, medición, cociente, operador multiplicativo y razón, que es lo que más se ve en la educación básica. De los naturales a los decimales, aquí vendría el paso, ampliando estos conjuntos numéricos. Fracciones y decimales, una mirada a los procesos didácticos. Y hay mucho material sobre esto, por eso está poniendo como una parte de la unidad de aprendizaje. Ubicación de números racionales en la recta numérica, concepto de densidad, que ya lo mencionaban, aquí está, orden y equivalencias, que también esto genera toda una problemática en la escuela secundaria. Esto de las fracciones equivalentes también ha quedado no muy explorado. El cálculo de fracciones y decimales desde una perspectiva histórica y luego llegar a los algoritmos convencionales, ¿no? Cómo se suman las fracciones y por qué se suman así, cómo evolucionaron. Yo les decía hace rato, los egipcios ya manejaban propuestas de suma de fracciones. Desde luego ellos manejaban ciertas fracciones, no todas las que manejamos hoy en día, pero sí ya tenían una propuesta para el manejo de estas operaciones. Y la última, desde luego esperando, ¿verdad?, con una gran preocupación a ver si sí nos alcanza el semestre para ver todo esto. Le tuvimos que hacer muchos recortes porque todavía hay muchos temas en aritmética, pero bueno, tratamos de ajustarnos a partir de las unidades de competencia, no dejar muchas, más o menos en promedio, que se fueran viendo una por semana, algo así. Y bueno, nos generaron estas unidades de aprendizaje. Desarrollo del razonamiento proporcional, otra vez planteamiento y resolución de problemas,
pero que ahora impliquen razones y proporciones. Análisis y propuestas de solución de las principales dificultades que se presentan al resolver estas cuestiones de variación. ¿Qué pasa cuando el niño de primaria empieza a ver que una cantidad va variando? ¿Cómo se pueden resolver problemas a partir de esas variaciones? Y lo mismo con el estudiante de la normal. El desarrollo del razonamiento proporcional en la escuela primaria, bueno, y en la escuela normal también. El concepto matemático de proporción, variación proporcional directa, inversa y múltiple, que sobre todo esta genera también un gran problema desde el punto de vista cognitivo. El caso particular de los porcentajes y la regla de 3, que hace rato la explicábamos, ¿no? Cómo estas cuestiones que tienen mucho manejo en la vida actual, puede ser una cuestión que se complique al llevarlas al ámbito escolar. Y bueno, hasta ahí vamos. Esta es la propuesta que sería para el primer curso de matemáticas. Nos faltan diseñar otros 4. Entonces hay una gran carga de trabajo aquí, pero hasta ahora vamos en esa parte. Muchas gracias. Pueden apreciar que luego los contenidos, de pronto algunos dicen, es que eso no se trabaja en la primaria, cierto, porque y algunas cosas, aunque no se trabajen de manera muy formal, la idea que ya les habíamos comentado es que sepan también la vinculación con secundaria y lo de preescolar. Entonces ahí es donde cómo abordamos o encerramos todo en el estrecho margen de 18 semanas aproximadamente, 20 semanas, 6 horas por semana, y las cuentas no nos cuadraban, nos sobran cosas. Como ya se había comentado, la propuesta de matemáticas es, diríamos que el primer desarrollo que estamos haciendo ya completo, tanto de un trayecto formativo o al menos una parte del trayecto formativo, y el desarrollo ya con un esquema de programa que llamamos analítico, ¿sí? Esto es una parte solamente de la propuesta, nos están faltando otros elementos como serían las orientaciones metodológicas desde el punto de vista de cómo se va a trabajar con toda esta temática que están presentando los maestros, cómo se va a evaluar, ¿sí? Qué tipo de evidencias son las que se van a generar, qué soportes de diferente naturaleza se estarían utilizando. Se hablaba ya del software, pero evidentemente habrá otro tipo de material, los textos que comentaba el maestro Eugenio, en fin. Todos estos elementos todavía están en proceso, pero bueno, la intención de mostrárselos es que ustedes vean cómo se va derivando todo del planteamiento inicial que se hizo de las competencias profesionales, ¿sí? Y cómo, pues, bueno, en este caso sí, desde un punto de vista muy lógico, se ha venido derivando todo el resto de los elementos. En los otros, bueno, a lo mejor no es tan lógico como en este, pero esperaríamos lograr este mismo nivel de rigor en el trabajo de derivación de lo más general que serían la propuesta de competencias a esto ya muy puntual que tiene que ver con cómo se va a trabajar cada una de las unidades de aprendizaje y cómo se llevan ya a un esquema de programación. Bueno, el planteamiento que hacen los compañeros me parece lógico, claro, es un poco amplio, pero pues es un reto que pues se debe de asumir. Yo sí veo relación con la RIEP, con la reforma integral, sí veo una relación. Claro, el maestro no nada más se va a concretar a conocer un programa, debe saber un poquito más. Pero aquí lo interesante sería que a los maestros de normales, a nosotros, aunque no seamos de la especialidad, pudiera haber ahí por un programa tutorial, ya sea en línea, para que fuéramos también accediendo poco a poco a eso, porque la mera verdad, así como lo plantean, se antoja de veras. Bueno, a mí me pareció así, no sé a los compañeros, me dieron ganas de volver a aprender matemáticas. Ok, gracias. Yo creo que parte del interés de todo esto está precisamente en eso, cómo logramos interesar al estudiante, ¿sí?, de la normal para que se incorpore a toda este conjunto
de elementos. Entonces, bueno, pues si los maestros lo están logrando, yo creo que va a ser interesante ver cómo funciona con los estudiantes, ¿sí? Entonces, lo que también quería comentarles es esto de la relación con los programas de educación básica, ¿sí? En algunas propuestas y en algunos momentos se ha estado hablando de cómo hay que alinear el programa de formación inicial de docentes con la RIEB. Y yo creo que la idea no es esa, ¿sí? Yo creo que tenemos que rebasar lo que en este momento está proponiendo la RIEB, ¿sí? Desde el punto de vista de la extensión y profundidad, ¿sí?, del manejo de contenidos que estaría haciendo el profesor de primaria, el futuro profesor de primaria, porque la RIEB puede desaparecer pasado mañana, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para, bueno, yo me incluyo ahí, para estar preparados para afrontar otro tipo de reformas que pudieran venir con otro tipo de elementos. Entonces lo que nos interesa es qué tiene que saber el niño, qué tiene que saber el profesor para trabajar con los niños, ¿sí? Para esta reforma y pues eventualmente para alguna otra que nos toque por ahí. Efectivamente, partimos de la idea de que si los formadores de profesores transmitimos ese gusto por la matemática, desde la forma como hacemos nuestras clases, como las gestionamos, desde el dominio que el estudiante mismo ve de cómo manejamos la asignatura, no para darles una pantallada matemáticamente hablando, yo creo que no es por ahí la idea, sino sí para que él vaya comprendiendo las relaciones que guardan los saberes matemáticos, cómo se va avanzando en niveles de formalización y cómo se llega hasta otros niveles de modelización, a lo mejor en diferentes niveles escolares, ¿no? En diferentes niveles escolares y a diferentes niveles de profundidad. Si nosotros logramos transmitir ese mensaje a los estudiantes, porque lo viven, lo vivencian, los estudiantes también estarán en posibilidades de dos cosas. Primero, superar el ya viejo, porque se ha dicho infinidad de veces, rechazo hacia la matemática, eso por un lado, y segundo, transmitir ese mismo gusto con los niños que mucha falta le hace en nuestro país, para que no nos convenzan ideas tan simples como la que dijo el secretario de Hacienda, ¿sí?, que ya en México ya no hay menos pobres, ¿no? O no hay pobres, algo así, por ahí va la idea, ¿no? O sea, ¿qué significa eso, no? Entonces, exactamente, no somos un país pobre, pero hay pobre. Entonces, a ver, espérame, ¿cómo está eso? Bueno, pero eso es más allá, ¿no? Yo incluso alguna vez le he dicho a mis estudiantes, es que saber matemáticas también implica un componente de dimensión política para tomar decisiones. O sea, hijo, ¿cómo está eso? Pues sí, bien elemental. Si tú estás viendo que en una tienda te dicen, es que te damos te vendemos un producto a ciertos plazos y pagarías en abonos facilitos, y no estoy haciendo comercial, aunque ya supieron a qué me refiero, o sea, a ver las cuentas y a ver si es cierto que te sale más económico. Entonces también toman decisiones, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, es necesario efectivamente alinear la formación de profesores con la RIEB. No significa que se identifique una cosa con otra. O sea, alinear significa que si el estudiante puede interpretar lo que ahí pasa, pero al mismo tiempo tenga elementos para analizar eso que se está proponiendo, para diseñar, por eso es una de las primeras competencias, diseña propuestas que articulen los conocimientos disciplinares con los didácticos, en un conocimiento específico para la enseñanza de las matemáticas. Entonces, un estudiante que le vamos ayudando a que desarrolle esta competencia, revisa los programas de cualquier reforma, de cualquier país, ¿sí?, para no ser malinchista y decir, no, es que aquellos sí están buenos, estos no, cualquiera, y dice, esto no cuaja con el saber matemático, esto no tiene que ver con X postura didáctica, esto no, y va construyendo elementos que le permitan fundamentar su hacer, que no solo sea porque pues así se me ocurrió, sino por qué lo haces, que empiece a construir explicaciones sobre su actuar. Decíamos hace rato en esta distinción entre saber hacer como algo que pues yo lo hago sin necesidad de ninguna fundamentación, y actuar implica articular eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, son ideas generales, yo también parto de una idea común que en muchos lugares se ha dicho y se ha construido. La verdadera reforma sucederá en los salones de clase, y la verdadera reforma está sucediendo allí, pero lo importante es que vayamos teniendo ideas claras de cómo podemos ir avanzando en niveles de profundización y de conocimiento, en este caso, por lo que estamos presentando, matemático los estudiantes. Es decir, nuestros estudiantes de la licenciatura en educación primaria, preguntémonos, ¿son capaces de formalizar conocimientos?
Alicia Ávila Storer, ustedes la identifican como investigadora muy posiblemente, en uno de sus, no puedo decir que la última, pero sí de sus últimas investigaciones, que la tituló La reforma realizada, la resolución de problemas como vía del aprendizaje en las escuelas, dice que como mínimo hubo 2 problemáticas con la reforma del Plan 93. Primera, los niños, se confundió actividad con activismo. Los niños estaban activos en la clase de matemáticas porque jugaban, brincaban, manipulaban cosas, pero no estaban matemáticamente activos, es decir, construyendo conocimiento matemático. Primera situación. Segunda, se quedó en esta parte de lo fenomenológico, sí resolvemos problemas, pero luego no se llegaba a la formalización, a la institucionalización y mucho menos a construcción de ciertos niveles de modelización matemática, dependiendo del nivel escolar, ¿no? Para un niño el hecho mismo de la representación simbólica del número ya es un primer nivel de modelización, que en un principio pueden ser marcas, rayitas, etcétera, ¿no? Para ilustrar la cantidad, por ejemplo. ¿Sí? Ese es mi comentario. Un argumento en favor a este énfasis que están haciendo en los procesos del desarrollo del niño. Cuando el maestro conoce en mayor profundidad el proceso del niño, puede identificar qué dificultades está teniendo al aprender, si son de tipo conceptuales, de maduración, y entonces puede ajustar su intervención y poder resolver esa situación y acabar con esta carrera loca que hay en primaria de que se van viendo temas y temas sin preocuparse si el niño está realmente comprendiendo. Entonces, me parece muy, muy importante ese punto de el poder comprender qué dificultades, qué tipo de dificultades para poder hacer una intervención realmente ajustada y que realmente permita a ir pasando de un nivel a otro, ¿no? en el conocimiento. Por eso lo manifestábamos nosotros, ¿no? Que a lo mejor no se ha entendido todavía cabalmente lo que es aprender matemáticas a partir de la solución de problemas. Decía Polya, que es uno de los grandes precursores de este modelo, que si el alumno no entiende el problema, entonces hay que regresar. Si el alumno no entiende el problema o no está en condiciones de resolver un problema como el que se le está planteando, entonces este mismo planteamiento me sirve de diagnóstico y yo tendría que saber, bueno, ¿por qué no entiende el problema? A lo mejor el lenguaje es la situación problemática, a lo mejor es el nivel de conocimientos previos, a lo mejor es un proceso de maduración que no está concluido hasta esta parte, etcétera. Entonces, nos sirve como un diagnóstico también y nos permite ver qué dificultades tienen los alumnos en diversas cuestiones, ¿no? Desde el dominio precisamente de los conceptos, de los niveles que debe tener y que no ha tenido, etcétera. Y entonces, bueno, si esto no es posible, tendríamos que regresar y hacer el planteamiento, la modelización de un problema que esté acorde al estudiante que estamos atendiendo. Sobre el punto, yo creo que ya hay bastante literatura que nos ayuda a entender cuáles son los procesos más comunes por los que atraviesa el niño en torno a la comprensión de cierto concepto, noción, etcétera. Hay mucha literatura en ese sentido, ¿no? Y que eso efectivamente, comprender eso, entenderlo, revisarlo, analizarlo, etcétera, efectivamente tiene que ayudar a la actuación. Si queremos y si somos congruentes con esta idea de que el centro de los procesos didácticos es el sujeto que aprende, no necesariamente quien enseña, que tiene un papel importantísimo, eso es definitivo, también quien enseña, pero el centro es quien aprende. De acuerdo a lo que maneja Bloom, a los niveles. Bloom, sí. Y voy con Bloom porque el examen de Ceneval está con él para los niveles. Entonces yo veía, está la información, la comprensión, la aplicación. Seguiría el análisis, la síntesis y la evaluación. Y en los verbos que ustedes utilizan estaríamos en los 3 primeros y los 3 últimos no los veía reflejados. Es mi pregunta, o sea, no vi un análisis, una síntesis ahí plasmada. A lo mejor aquí lo que podríamos abundar o dejar en esos términos es que vamos a seguir revisando este asunto de las competencias, la redacción. A la maestra Cande, que se acaba de incorporar, nos hacía alguna sugerencia interesantísima, tenemos que recuperarla, por supuesto, porque este es un proceso que en tanto no esté publicado está en revisión, ¿no? Está en revisión y tenemos que irlo ajustando con las opiniones de ustedes, con las opiniones del próximo jueves, viernes y sábado que estaremos con el grupo específico de matemáticas. También, por supuesto, que serán tomadas en cuenta todas las sugerencias y tendremos o deberemos tener las suficientes precauciones
para que se concrete las ideas que sean necesarias en términos del posicionamiento general del plan de estudios. ¿Sí? Sí, En términos del posicionamiento general del plan de estudios. Sí, hay otra cosa también aquí que habría que agregar. Decíamos hace rato que cuando hacemos este trabajo en una desagregación de unidades, no es tan sencillo, porque por ejemplo la primera vez nos salieron más de 35 unidades de competencia, porque las quisimos hacer muy puntuales en la idea de poderlas evaluar y de realmente darles un seguimiento, porque al final de cuentas la unidad de competencia es la que nos va a decir si sí se alcanzó y por ende se está alcanzando la competencia general. Sin embargo, salieron muchas, decía el maestro Eugenio, son propuestas, es decir, estamos haciendo una propuesta ante este grupo nacional, mañana lo haremos con el grupo de la comunidad de práctica profesional en enseñanza de las matemáticas y ahí nos van a decir que nos faltan un montonal de cosas, entonces ya el pleito será con ellos, pero precisamente tenemos por otro lado los créditos, ¿no? Y las horas, es decir, si ustedes se fijaron, estamos hablando de 6 horas. Alguien nos decía por ahí, oye, pues ya no se va a ver otras materias, ya nomás van a ver puras matemáticas en los cursos de normal primaria. Y bueno, esto ha sido un trabajo muy arduo, se han hecho muchas propuestas, se han modificado, se han peinado, perdón por la expresión, y bueno, finalmente hasta hoy lo más acabado fue esto que les hemos presentado, desde luego que se siguen analizando, por ejemplo, hemos visto que algunas unidades no parecen unidades, parecen competencias completas por el nivel o la gran cantidad de cosas que en ellas se tiene que ver, pero desde luego nuestra promesa es seguirlo revisando y estamos tomando nota de todos los comentarios que hay, ¿no? Después de ver la propuesta que ustedes tienen, ¿no?, con el trabajo realizado en matemáticas, nos va llevando a lo que serán las siguientes asignaturas. Sin embargo, hay un punto en especial que después de 8 años y medio, un servidor, por estar participando en el proyecto de día, tuve que ir a un grupo escolar, porque fue la consigna, tienen que ir a un grupo a dar 5 clases y grabar una. Mis compañeros que estábamos en la escuela, no quisieron una zona de confort, y dijeron, no, yo lo voy a hacer con mis alumnos de la normal. Y yo pensé, bueno, si no lo llevo el ejercicio con los alumnos de primaria, no voy a poder llevar a cabo las acciones con mis alumnos de la normal. Entonces invité a un grupo de los de séptimo y octavo y en él fui. Me observaron mis alumnos de séptimo y octavo, el maestro de grupo, y tuve que dar las clases día y grabarlas. Y ahí te va la clase día grabada. Entonces para mí fue un gran reto, después de 8 años y medio nos regresaron a un grupo escolar. ¿En matemáticas? No, fue en día, desarrollo de la inteligencia a través del arte. Obviamente que íbamos a matemáticas o cualquiera de las asignaturas, implica un reto al docente formador, implica salir de zonas de confort y por supuesto es algo que se vea, como bien lo dice usted, en otros escenarios, en otros lugares, comentado, es que cómo nosotros nos despegamos de los grupos escolares y cómo vamos el binomio teoría-práctica a aterrizarlo. Es uno de los puntos que sería a considerar, no solo en matemáticas, de otra manera tendría que haber alguna acción que impactara durante el semestre, yo maestro de la normal, trabajar matemáticas o español o cualquiera de las otras asignaturas, pero no como una actividad cotidiana, ¿no?, sino como un proceso que forma parte del semestre. Gracias. Algo que sí podría nutrir y a lo mejor en términos generales, a veces andamos revisando experiencias de buena práctica, entre comillas lo de buena práctica, del contexto internacional. Hay folletos que ha editado la UNESCO, no sé, otras instituciones, donde hablan de buena práctica. Y aquí la pregunta es, ¿que no hay buena práctica entre nosotros? Entonces, ¿en qué medida, y esto podría quedar como la pregunta para el Grupo Nacional, la Coordinación Nacional, en qué medida esas experiencias de buena práctica se pueden convertir en, ¿cuál es la palabra?, instrumentos, apoyos, documentos que luego puedan ser analizados en las escuelas normales? Es decir, por ejemplo, la clase videograbada del profesor, algunos otros también tenemos otras clases, yo les digo bromeando, ya fui conejillo de indias para una tesis doctoral, entonces me arreglaron como con 20 grabaciones de clase y luego tuve que ver mi análisis ahí reflejado en la tesis. Dije, sí, soy ese que dicen ahí, pues yo creo que sí, pues ahí dicen. Entonces, todo esto que puedan ser insumos para nutrir los planes de estudio.
y combinarlo, o sea, tampoco ser así como que ni muy nacionalistas, pero tampoco muy machistas, muy malinchistas. Se me traicionó el subconsciente. Ni muy nacionalistas, ni muy malinchistas, para o solo lo que viene de otro lado, o solo lo de nosotros y no más. Entonces, eso yo creo que podemos guardar ciertos equilibrios habiendo un propósito, y el propósito principal global es tener un profesor competente que va a enseñar a la escuela primaria y va a hacer un trabajo de calidad, profesional, con autonomía, etcétera, etcétera, en esos términos que está en el plan de estudios. Y que es deseable por medio mundo, ¿no? Pero luego la pregunta, ¿cómo? A lo mejor te van a decir, ahí están los contenidos, pero ¿cómo le vamos a hacer en las escuelas? Bueno, pues si tuviéramos ya la respuesta acabadísima de ese cómo, pues a lo mejor estuviéramos en otro lugar, ¿no? A lo mejor estuviéramos proponiendo desde otros escenarios. La idea es que son cómo en construcción, el asunto de las competencias es un cómo en construcción, que hay propuestas, que hay ideas, que hay materiales, por supuesto que los hay, ¿sí? Pero no está el cómo como una receta que dice, haz esto y luego este paso y luego este. No, porque contradiciríamos el mismo enfoque. O sea, este pensamiento complejo implica que el profesor trabaje en lo inédito de cada situación cotidiana, en lo cambiante, en lo que yo hice este año esta situación, el próximo año a lo mejor no me sirve, aunque el primer año me haya salido excelente el desarrollo, ¿no? El próximo año a lo mejor ya le cambié algo y ya no me salió igual, ya no sirvió. Entonces hay que revisar la práctica, por eso ese componente importantísimo, ¿no? Revisar, resignificarla y que no, también los formadores de profesores, al igual que los estudiantes, no se acostumbren a tener unas planeaciones inamovibles y las mismas aplican un año y otro, pues nada más le cambia la fecha, dice la maestra. Entonces no, porque esa no es la idea, ese no es el tipo de profesor. Gracias. Definitivamente hay que capacitarnos. Llámenle como lo quieran llamar, es un proceso donde tenemos que revisar nuestros esquemas y actualizarlos. Definitivamente yo le veo, desde el punto de vista del esquema, mucha relación con la RIEP. Y la RIEP es una propuesta, sobre todo en la cuestión de los diplomados, donde los investigadores y las personas que proponen estos están en orden del día, ¿no? O sea, están perfectamente actualizados en esto. Que son cambiantes es parte de nuestro proceso de crecimiento como seres humanos y como nación, que tenemos que aspirar a niveles cada vez, pues donde superemos lo que estamos viviendo en este momento. Cuando vemos el mundo real no es otra cosa que lo que propone la RIEP, de partir de situaciones, de la cotidianidad que permitan construir lo que matemáticamente necesitamos para atender esa realidad. Creo, no está muy claro acá, pero yo creo que en el proceso hay una recreación donde el alumno sea capaz de estructurar el proceso que siguió. Entonces no está aquí, pero yo creo que es parte de la matematización, donde él tiene que reconstruir ese proceso, donde tiene que puntualizarlo y tiene que socializarlo, que es otro elemento muy importante que hemos perdido y hemos descuidado. Creemos que si bien el conocimiento da poder, en este caso no esa es la intención, sino la intención es que seremos mejores en la medida que compartamos lo que tenemos y lo podamos hacer, pues sociedad, porque beneficia a todos. Quizás muy romántico el principio, pero creo que por ahí va la cosa en el aspecto educativo, si queremos realmente transformar lo que tenemos, un México egoísta, un México elitista, un México muy desigual, y si queremos cambiar esto, empieza en el aula. Y las matemáticas es un pretexto para poder incidir en estos cambios de tipo formativo y social que necesitamos. Pero también hay otro detalle que me parece muy interesante, que la planeación del maestro tiene que cambiar. El proyecto de construcción para todo esto tiene que cambiar. El maestro debe dejarse de ver como isla y las normales tienen que dejarse de ver como los grandes, vamos a usar un término un poco vulgar si ustedes quieren, como las vacas sagradas de una institución que no son capaces de volver la vista hacia la cotidianidad y hacia la sencillez. Y entonces unirnos
en un procedimiento común de hacer proyectos que verdaderamente atiendan, sino multidisciplinariamente, cuando menos entre dos que quieran estar de acuerdo y avanzar. Eso le daría más sentido al trabajo este. Mis felicitaciones, han recuperado no poco, muchísimo de la RIEP, que está en toda la literatura que la sustenta. Primero, me queda a mí algo confuso en el sentido de si se va a abordar en este trayecto algún aspecto de cómo se forma el concepto de número a nivel estructura mental de los niños, porque por ahí yo no veo la relación, ¿sí? Para empezar, o va a haber en otro trayecto, ¿sí? Por eso dije a lo mejor no lo vi. Hacer un poco más énfasis en ese aspecto nada más. Y en el otro me parece muy interesante de ver el número como objeto de enseñanza. Si nos pudieran hacer un poquito más de énfasis en esto. Sí, decíamos que en aquel ejemplo que yo les ponía de la revisión del niño que nace, ¿no? Generalmente lo vemos pues como un ser humano que es, y tratamos de verificar que todos sus componentes estén ahí, para que, bueno, sea una persona que se integre a la sociedad. Lo mismo, bueno, la gran crítica y la gran, de alguna manera, sugerencia que hay a nivel internacional en el estudio de la matemática es que no separemos, es decir, no se trata de dar una definición de qué es el número, porque incluso filosóficamente esto sigue siendo un problema. A nivel filosófico no es fácil definir qué es un número, pero sí a nivel personal cada uno de nosotros tenemos una noción o un concepto de lo que es el número y el significado que ha tenido a lo largo de la historia. Y justamente con esta propuesta, aunque venían ahí en algunas de las unidades de aprendizaje, se trata de que esto se vea en conjunto. Si nosotros, por ejemplo, partimos de la noción de número, hacemos una discusión de qué es un número, luego pasamos a las operaciones, luego pasamos a analizar las cuestiones didácticas, por así decirlo, en ese orden, pues generalmente por lo regular vamos a caer en el mismo error, ¿no? Entonces se trata de trabajarlo todo de manera conjunta y ese es el gran reto. Cuando nosotros hacemos el planteamiento de un problema, hay que buscar que ese problema tenga la mayor cantidad de elementos en cuanto a su entendimiento, que en cuanto a que forma parte del entorno, en fin, de tal manera que pueda tener un significado y que al irlo trabajando, por ejemplo, con las operaciones de suma, resta, con sus mismas propiedades, se vaya haciendo un trabajo integral, de tal manera que en este caso el alumno de la primaria y el alumno de la normal, de manera paulatina vayan adquiriendo sus propias nociones y conceptos. Desde luego el maestro tiene que cuidar de que esa noción no esté distorsionada, de que la noción sea precisamente la que corresponde a ese elemento. Por eso decíamos en el esquema que una vez que se resuelven los problemas, se pasan al proceso de formalización, al proceso de profundización, donde se van a adquirir algunos elementos, algunas ideas que no se tenían. Por ejemplo, a lo mejor cuando nosotros trabajamos un número, lo descomponemos y no sabemos que esa es una propiedad, no sabemos que lo estamos factorizando. A lo mejor encontramos un múltiplo y no sabemos que ese es un producto notable y así con otros contenidos. Entonces la idea es que estas nociones se vayan adquiriendo al momento de trabajarlas. Decíamos, por ejemplo, en el caso de la primaria, las nociones se adquieren cuando se maneja el material concreto. Si yo pretendo con los alumnos trabajar desde un punto de vista ideal, abstracto, no voy a tener éxito. El niño tiene que manipular cosas, tiene que ver la fracción, por ejemplo, como una parte de un material, por ejemplo, de plástico, en cartulina, etcétera, para que vaya adquiriendo estas nociones y estas ideas. Y esa es la propuesta y así es como pretendemos que se vayan construyendo estas nociones. Sí, en el segundo punto que está ahí dentro de los temas es el rollo de la construcción del número. Nosotros apuntamos ahí esa idea de dilemas de la historia porque revisando algunos grandes momentos de la historia se ve cómo ahí mismo se ha pasado en la elaboración de marcas y luego algunos intentaban documentar con dos símbolos, uno que indicaba la posicionalidad y otro que indicaba el número, por ejemplo, y luego ya se quita el que indica posicionalidad para quedar solo el número dependiendo del lugar, etcétera. Pero también la otra parte de los procesos de construcción por parte de los niños.
O sea, ese elemento es el que creo que responde a lo que está comentando la maestra, o sea, cómo los niños van construyendo el número, qué dificultades tienen, etcétera, qué dicen algunos autores acerca de la construcción del símbolo como tal, el mismo proceso etcétera, ¿no? Y como objeto de enseñanza, yo más bien verlo como antagónico, yo lo vería como complementario, ¿no? Es decir, como complementario. En la medida en que yo, profesor, comprendo esas partes, me puedo dar cuenta de en qué momento del proceso está el niño y a lo mejor, digo, a ver, el número como objeto de enseñanza también implica que, aparte de la construcción del símbolo, hay relaciones que se establecen entre sí mismos y eso yo tengo que trabajar las dos partes, los dos procesos. Yo tengo que trabajar los dos procesos, considerar el proceso de aprendizaje de los niños, pero al mismo tiempo, cómo le voy enseñando algo que es un lenguaje también. Bueno, en un orden así como que muy lineal, creo que van pasos, un paso y se van construyendo unos con otros, se van articulando para que se ayuden uno al otro, ¿no? De todas maneras, yo creo que sí conviene a lo mejor aclarar. Tal vez el problema aquí sea la palabra enseñanza, ¿no? Porque muchos dicen que esa palabra ya no existe. Sin embargo, a nivel internacional se está retomando. Y bueno, ha habido reflexiones muy profundas en el sentido de que el maestro sigue siendo un enseñante a pesar de la noción que se pueda tener de esta palabra. Decíamos en el caso primero como objeto de enseñanza, porque el problema más fuerte que va a tener el maestro es ese. Es decir, cómo llevar esta construcción al aula. Ese es un objeto de enseñanza. Es decir, bueno, yo de alguna manera ya sé sumar, ya sé restar, ¿cómo lo voy a llevar allá? Pero también tengo que verlo como objeto de estudio, porque precisamente, bueno, el número, una vez que se tiene noción, que se conoce, hay que formalizar su conocimiento y hay que profundizar en él. Es decir, qué propiedades tienen los números, los sistemas de numeración, es decir, visto desde una óptica ya del maestro, ¿sí? Y esa misma situación, llevarla también al salón, es decir, al salón de clases vamos a llevar las dos. Yo como profesor lo tengo que llevar como un reto, como un objeto de enseñanza, porque yo voy a enseñar esa parte, y como un objeto de estudio porque después lo tengo que formalizar en la medida en que permita hacerlo con mis estudiantes y yo mismo. Por ahí hay un libro que dice estudiar matemáticas, el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, por un lado hay enseñanza, por otro lado hay aprendizaje, pero pareciera que hay un eslabón que no aparece ahí y ese es el estudio, la profundización. Entonces, por eso lo estamos poniendo en esos dos niveles. Como enseñanza, pues es que es un problema enseñar estas cosas en la primaria. Y como estudio, porque tengo que profundizar, tengo que saber más cosas acerca de los números y de las operaciones. Hemos encontrado además que hay situaciones, siguiendo el ejemplo del número, que aparentemente no las hacemos por simples, por banales, pero luego van formando esquemas de pensamiento que ayudan a otros niveles de formalización matemática. Por ejemplo, el asunto de la composición y descomposición de números, que más adelante puede ayudar al niño a que entienda este rollo de la factorización, pues ¿qué significa eso de la factorización, ¿no? Y si desde acá, él va estableciendo las relaciones de que el signo igual, por ejemplo, en el caso de las operaciones aritméticas, no es solo para indicar un resultado, sino para establecer una igualdad en los dos miembros. Eso que se puede hacer desde el tratamiento con los números va generando un esquema mental que posteriormente le ayudará para otras partes de la matemática, ¿sí? En esos términos también hay que ver esos dilemas, que creo que en la escuela primaria, ya con el plan 2009 aparece por ahí, este asunto de la composición, descomposición de números ya empieza a aparecer, pero en el plan 93 no estaba tan explícito, que a lo mejor lo hacíamos, bueno, todos los profesores hacemos cosas diferentes a lo que viene en el currículum, le hacemos adecuaciones, etcétera, y yo digo que bueno, ¿no?